A las remotas y escondidas fuentes del Gran Río alcanzó a llegar apenas en 1951 una expedición franco-venezolana encabezada por el coronel Rísquez, quienes hoy día reivindican como suyo el mérito geográfico y deportivo de su descubrimiento. Se afirma que el Orinoco nace en el Cerro Delgado Chalbó, a 1047 metros de altura, en medio de una serranía de la selva amazónica que separa los territorios de Venezuela y Brasil. Allí, no lejos de la cumbre, surge el Ontanar, cuyos hilos cristalinos se precipitan por los quiebres de la montaña, engrosando rápidamente para convertirse en una corriente de aguas ocres y leonadas de color característico, producto del volumen de sedimentos que sostiene, arrastra y transporta finalmente al Océano Atlántico. Su tramo inicial de unos 100 kilómetros transcurre a través de una densa selva de montaña. Sus aguas descienden unos 713 metros antes de cruzar las tierras bajas, más llanas, y para cubrir los 400 metros de bajada que faltan para alcanzar el nivel del mar, debe aún efectuar un recorrido de cerca de 2000 kilómetros. Para tallar su cauce, se desenvuelve en meandros y pronunciados giros, creando vistosas figuras que determinan el contorno del macizo granítico de Guayana. A su paso frente a las sabanas de la Esmeralda, ya tiene 50 metros de ancho, y sus ondas pueden reflejar los gigantes tepuyes que a lo lejos vigilan. El Duida, más allá, la Autana. Son miles, millones de años de muda contemplación hierática. ¿Y dónde cabe el hombre ante este grandioso hábitat? Los aborígenes se identifican plenamente con el medio. De los otros, muy pocos pueden adaptarse a la naturaleza salvaje. Los escasos expedicionarios consignan sus aventuras al paso en densas memorias, pero ninguno ha tenido la pretensión ni el atrevimiento de poder modificar el medio. A lo largo de su recorrido, el río recibirá generoso los múltiples afluentes mayores y menores que recogen las aguas de su cuenca diluvial. Ante el brazo Cassiquiare, la relación vacila. Por este cauce prófugo se escapa un 20% de su caudal, que va a verter recrecido en el Río Negro, en la frontera colombiana, y cuyas aguas oscuras afluyen al Gran Amazonas, ya bien adentrado en el territorio brasileño. Así procede la unión peculiar del Orinoco con el Amazonas, los dos gigantes fluviales de Latinoamérica. Esta región y el fenómeno del Cassiquiare ha despertado la atención de científicos, descubridores, ambientalistas y geógrafos. Los raudales de Atures y Maipures, situados casi en la mitad del trayecto del río, prácticamente han imposibilitado su navegación, dando origen así a la división del Alto y Bajo Orinoco. Desde las cabeceras hasta aquí, el río discurre por más de 100 raudales, pero en ningún trayecto se ofrece tan violento y peligroso como en los 70 kilómetros que estos últimos comprenden. La extremada velocidad que se registra en aguas altas y las numerosas rocas ígneas que afloran y sobresalen en su cauce durante el verano hacen de los raudales de Atures y Maipures obstáculos insuperables para el establecimiento de una navegación normal. El Orinoco Bajo se ofrece calmado, majestuoso e imponente. A su izquierda se extiende la llanura, que tiene por lindero el horizonte. A la derecha, continúa contorneando al robusto macizo de Guayana. Al llegar a Ciudad Bolívar, el río se estrecha, a la vez que ahonda su cauce, llegando a tener hasta 90 metros de profundidad. El cauce rebosa y desparrama el caudal de sus aguas para dar nacimiento al delta.
ahora forma un dédalo de 100 canales por donde fluye el río, repartiendo 35.000 metros cúbicos de agua por segundo de caudal promedio, que en la época de invierno asciende hasta 70.000, para situar al Orinoco como el tercer río del mundo por el volumen de su corriente. Ya Colón había presentido su inmensidad en 1498. Que yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así dentro y vecina con la salada, porque no creo que se sepa en el mundo de río tan grande y tan fondo. Difieren las etnias indígenas, y así son diferentes los nombres para el mismo río: Uraparia, Orinoco, Barrahuán, Paragua o Parima. Desde muchos siglos antes de la colonia, indígenas de muy diversa extracción, en su mayoría caribes, vivían en las regiones adyacentes al río. Piaroas, guajibos, yecuanas, babinas, bares, puinaves, parenes y muchos otros. Algunos ya son recuerdos, otros mantienen la esperanza de un respeto 1000 veces olvidado. Aunque por lo general el río era una fuente segura de pesca, no todos los indígenas sabían navegarlo. Destacan por su dominio en el arte de la navegación los piaroas, los yecuanas y los guaraos. Estos últimos todavía perviven en la región del delta. Allí, entre caños y pantanos, han desarrollado su cultura y sus mañas, fincadas con gran destreza y mayormente en el aprovechamiento múltiple que les ofrece la palma de Moriche. Hoy son cerca de 15.000 y todavía la gran mayoría navega por el Orinoco, recordándonoslo así su nombre: guaraos, hombres de canoas. Río Alto y Río Bajo. La variación de su caudal está bien definida. Una temporada de aguas bajas es seguida por otra de abundancia. El Orinoco comienza el lento y regular descenso de su caudal a partir de octubre, para finalizar en marzo o abril a su nivel más bajo. Ahora sus aguas solo son un 10% de su caudal máximo. En el cauce afloran las rocas ígneas al borde del escudo guayanés y la navegación se dificulta. Los grandes barcos emigran o reposan durante el período de sequía. Frente a Ciudad Bolívar, la roca del medio se desnuda hasta 13 metros en pleno verano. Los oficiales de la Marina, puntuales, registran diligentemente sus cíclicas oscilaciones, que en diversas ocasiones, durante las crecidas, eventualmente alcanzaron a transformar a la ciudad en una tropical Venecia. Así, en abril, al final del verano, frente a Ciudad Bolívar, todavía duerme el Señor de las Aguas. El Orinoco se puebla de islas, con expandidas playas arenosas. En algunas de ellas, cercanas a la desembocadura del Apure y sometidas a un régimen de vigilancia y protección, todavía pululan y se reproducen estacionalmente, por millares, las tortugas arrau, la más grande de nuestras tortugas de río. La explotación desaforada que se viene cumpliendo desde los años 40 en adelante amenaza seriamente con extinguir la especie.
Mes y medio dura su incubación, que comienza en febrero, cuando las grandes tortugas fecundas llegan de noche a las playas arenosas a enterrar sus huevos. A 80 o 90 alcanza una sola postura de huevos. Incuban al calor de la arena soleada. Al nacer, el río las llama y ellas se entregan. La tortuga arrau, que instintivamente es elusiva y tímida, ha buscado siempre alejarse del hombre. Hoy, paradójicamente, parece que solo con la protección del mismo puede salvársele de su total extinción. El relámpago deslumbrante y el trueno ensordecedor. Y se desgajó el chubasco fragoroso, el agua y el viento y el rayo y la selva. Alaridos, bramidos, ululatos, el ronco rugido, el estruendo revuelto, el relámpago magnífico, la racha enloquecida, el chubasco estrepitoso. Ya se alejaba la tormenta, el trueno mugía cansado. La lluvia caía mansa, el viento suspiraba. Son fragmentos que hace Rómulo Gallegos en su novela Canaima, sobre la tormenta. De abril a septiembre, las lluvias engrandecen al Orinoco y el río se extiende y abarca extensas áreas de los llanos. Y de nuevo comienza el ciclo. Las aguas inician su descenso. La ocasión es propicia para que los pobladores del río inicien la siembra de sus riberas. Allí donde las crecidas han dejado abundantes residuos orgánicos. Cerca de 40.000 hectáreas son cultivadas y la mayor parte de ellas están localizadas entre Ciudad Bolívar y Caicara. Granos, frutas, vegetales, algodón bordean el cauce del río en verano. Frutos que no solo permiten el autoabastecimiento, sino que, como en el caso del algodón, es exportado a otras regiones del país. Paralelamente al cultivo de sus riberas, durante el verano, se recogen las aguas en numerosas lagunas o quebradas cerca del río, restos de las aguas desbordadas del invierno. Tanto allí como en el propio cauce se realiza una gran actividad pesquera. El coporo, el bagre rayado, la curvinata y la zapuara son las especies más abundantes. La primitiva curiara indígena sigue siendo hoy la embarcación ideal más utilizada para la pesca en el Orinoco, tal como se puede observar durante los días en que se lleva a cabo la pesca de la zapuara frente a Ciudad Bolívar. Por imperativo de su ciclo biológico, los cardúmenes de zapuaras remontan el río durante el período de aguas altas. La pesca se efectúa en agosto y en Ciudad Bolívar se asiste con alegría a esta actividad convertida en fiesta. Hasta 12.000 toneladas de pescado anuales producen las diversas actividades pesqueras en el Orinoco, donde sobresale la del camarón, realizada sobre todo en la zona estuarina del delta frente a Trinidad. En comparación al resto del país, el Orinoco cubre un área escasamente poblada. Actualmente no llegan a una decena las ciudades o poblados importantes en sus márgenes. Siguiendo el curso del río, a 750 kilómetros de las cabeceras del Orinoco, se encuentra San Fernando de Atabapo, antigua fundación y antigua capital del territorio selvático,
situada en la confluencia estelar de los ríos Atabapo, Guaviare y Orinoco. 250 kilómetros río abajo está Puerto Ayacucho, la nueva capital del territorio federal Amazonas, otrora sede misional rehabilitada como hito fronterizo en 1924. Al comenzar la región de los llanos de Apure y en la confluencia con el río Meta, se encuentra Puerto Páez. Cabruta incide desde Guárico y frente a ella se sitúa Caicara del Orinoco, el portal de Guayana. Ciudad Bolívar, llamada hasta 1846 Angostura, heredera legítima de Santo Tomé de Guayana, es la ciudad más antigua del Orinoco y es la capital del estado Bolívar. Su diseño urbanístico data de la colonia, pero sus calles, casas, balcones nos transportan al siglo XIX, al Congreso de Angostura, a una ciudad portuaria de leyenda con intensa actividad comercial. Barcos de vela y de vapor servían para exportar oro, ganado, cueros, tabaco, zarrapia, caucho y cacao. Hasta bien entrado el siglo XX, los viajes a Caracas y a otras ciudades de la costa se hacían regularmente saliendo por el Orinoco en embarcaciones de cabotaje. Al escribir El soberbio Orinoco, Julio Verne unió Ciudad Bolívar y Caracas con un moderno ferrocarril. Seguramente nunca pensó el escritor que dicha hazaña nos tomaría más tiempo que la de llegar el hombre a la luna, también prevista por su fértil imaginación. A solo 300 kilómetros de su desembocadura en el Atlántico, se encuentra Ciudad Guayana, el centro económico y social más importante de la región. Ciudad Guayana tiene la particularidad de estar constituida por dos centros poblados separados por el río Caroní, San Félix y Puerto Ordaz. Ya en el delta se sitúan Barrancas y la ciudad de Tucupita, capital del territorio federal Delta Amacuro. Agua de monte a monte, agua de mil y tantos ríos y caños, por donde una inmensa tierra se exprime para que sea grande el Orinoco. No se equivocaba Rómulo Gallegos. Cerca de 2000 ríos, quebradas y caños entregan sus aguas al Orinoco a lo largo de su recorrido. Ríos provenientes de casi todas las regiones del país forman parte de su cuenca, la cual tiene una extensión de 1.014.797 kilómetros cuadrados. Aunque la mayor parte de ella está situada en Venezuela, de Colombia recibe el Orinoco importantes afluentes. Y en Venezuela destacan por su importancia el Arauca, que nace en Colombia, el río Apure, el Caura y el Caroní. Este último, el más caudaloso de sus afluentes, desemboca en el Orinoco frente a Ciudad Guayana. Pero las aguas de ambos ríos solo logran mezclarse definitivamente varios kilómetros aguas abajo. Todo este inmenso caudal ha hecho del Orinoco un río navegable. Todos los años, cientos de barcos provenientes del Atlántico llegan hasta Ciudad Guayana, navegando el río. En Punta Barima, en la boca del Orinoco, se encuentra la estación de pilotos. Y en medio de las aguas, se realiza la transferencia de mando de las naves extranjeras a pilotos venezolanos que conocen bien la ruta y los secretos del río. Debido al gran volumen de sedimentos que arrastra el río, durante todo el año es necesario mantener continuamente el dragado del canal de navegación. La mayor parte de dicho trabajo se realiza en la desembocadura, a través de la barra del Orinoco, pues es allí donde la acumulación de los sedimentos es más efectiva. Para llevar a cabo estas operaciones, el Instituto Nacional de Canalizaciones utiliza modernos equipos e intensifica sus labores durante la temporada de aguas bajas.
Los transatlánticos llegan a Ciudad Guayana y en los diferentes y modernos muelles de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana se realizan las operaciones de carga o descarga, según la ruta y el destino. Barcos de menor calado y embarcaciones fluviales pueden navegar río arriba hasta Ciudad Bolívar o Puerto Ayacucho, aún durante el período de aguas bajas. A través del eje de navegación Apure-Orinoco, el carbón del Táchira, además de otros productos, está siendo transportado en gabarras desde Guastualito hasta Ciudad Guayana. Este proyecto de navegación Apure-Orinoco está siendo objeto de intensos estudios y su futuro estaría vinculado a un significativo incremento de la población en esta región. También la navegación río arriba se ha intensificado con el inicio de la explotación de las minas de bauxita en los Pijicuaos. Toda la bauxita que se extrae de la mina por Bauxibén será transportada por ferrocarril hasta Puerto Gumilla, en el Orinoco, y desde allí navegará 650 kilómetros en gabarras hasta los muelles de Interalúmina en Ciudad Guayana. La navegación del río Orinoco es una realidad en plena expansión, impulsada por el vigoroso auge económico que ha desarrollado la Corporación Venezolana de Guayana. Utilizando los puertos sobre el río y el canal de navegación, suficiente para la navegación de altura, las empresas filiales de la CVG, productoras de hierro, acero, aluminio, ferrosilicio, han acompañado el constante aumento de su producción con el de las exportaciones. Ferrominera, Sidor, Alcasa, Venalum, Interalúmina, Fesilven exportan actualmente miles de toneladas de productos elaborados, semielaborados o materias primas a decenas de países en 4 continentes. Los recursos mineros y energéticos de la zona han permitido que Ciudad Guayana se haya transformado hoy en el polo industrial más importante de Venezuela. Y gracias al Orinoco, el principal recurso natural de la región, las riquezas producidas en Guayana salen al Atlántico y pueden alcanzar a los 7 mares del mundo durante los 12 meses del año. Una nueva industria que comienza a hacerse realidad en el sur del país es el turismo. Escasamente desarrollada, pero con inmensas posibilidades, la navegación turística en el Orinoco y sus afluentes mayores es una experiencia original altamente gratificante. Los paisajes, la flora y la fauna de la región del Orinoco han fascinado durante siglos a conquistadores, geógrafos, botánicos y escritores. Pero ahora, el turismo ambientalista y naturalista comienza a descubrir en el sur de Venezuela nuestra geografía, paisajes, fauna y flora, interesándonos en su vida y en su cultura. El Orinoco, por su longitud, es el 9º río de Sudamérica y por su caudal, el segundo que lo sitúa a la vez como el tercero del mundo. Nace, se desarrolla y muere en un solo país, Venezuela. La inmensa y rica zona que atraviesa está escasamente poblada, pero esta región puede considerarse como el más rico potencial con que cuenta Venezuela para enfrentar el siglo XXI. Y los recursos ya están identificados. Un desarrollo armónico de la región orinoquense se nos hace imperativo.
Es una exigencia histórica frente a nuestro gran río, nuestro aliado, el Señor de las Aguas.